Evangelio está tomado de San Juan. En aquel tiempo pasó Jesús a la otra parte del mar de Galilea, por el Tiberíades, y le siguió una gran multitud de gente, porque veían los milagros que hacía con los enfermos. Subió pues Jesús a un monte, y sentóse allí con sus discípulos. Acercábase ya la Pascua, día de gran fiesta para los judíos. Habiendo pues alzado Jesús los ojos, y viendo que venía hacia sí tan gran multitud, dijo a Felipe: ¿dónde compraremos panes para que coma esta gente? Esto lo decía para probarle, pues bien sabía él lo que iba a hacer. Respondió Felipe: 200 denarios de pan no les alcanzan para que cada uno tome un bocado. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 panes, más que esto para tanta gente. Pero Jesús dijo: haced sentar a estas gentes. En aquel lugar había mucha hierba. Sentáronse pues como unos 5.000 hombres. Tomó entonces Jesús los panes y, habiendo dado gracias, los repartió entre los que estaban sentados, y lo mismo hizo con los peces, dando a todos cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged de los trozos que han sobrado, para que no se pierdan. Hicieronlo así, y llenaron 12 cestos con los trozos que habían sobrado, de los 5 panes de cebada, después que todos hubieran comido. Aquellos hombres, cuando vieron el milagro que había hecho Jesús, decían: este verdaderamente es el profeta que ha de venir al mundo. Y Jesús, notando que habían de venir para llevársele y hacerle rey, huyó otra vez al monte solo. Pueden tomar asiento. La epístola está tomada de San Pablo a los Gálatas. Hermanos, escrito está que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Mas el de la esclava nació según la carne, y el de la libre en virtud de la promesa, lo cual se dijo en sentido alegórico, porque estas 2 madres son los 2 testamentos. El uno, el del monte Sinaí, que engendra esclavos, es Agar. Porque el Sinaí es un monte de Arabia, corresponde ella a la Jerusalén de aquí abajo, la cual es esclava con sus hijos. Mas aquella Jerusalén de arriba es libre y es madre nuestra. Porque escrito está: alégrate, estéril, y no pares, prorrumpen gritos de júbilo, tú que no conoces los dolores del parto, pues son más los hijos de la abandonada que los de la que tiene marido. Vosotros pues, hermanos, sois como Israel, hijos de la promesa, figurados en Isaac. Mas así como entonces el que había nacido según la carne perseguía al nacido según el Espíritu, así sucede también ahora. Pero, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, pues no será heredero el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Y así, hermanos, nosotros no somos hijos de la esclava, sino de la libre, y esta libertad nos la ha adquirido Cristo. Pero el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hoy, como he dicho al principio, es el 4º domingo de Cuaresma, domingo que se dice de Letare, pues son las primeras palabras del introito de la misa, es lo primero que empieza a leer en el libro del sacerdote. ¿Qué quiere decir eso? Alégrate, dice. Alégrate, Jerusalén, dice ese introito, el principio de la misa. Si bien no tenemos acá ornamentos rosados, es lo que se usa en ese día normalmente. Los ornamentos rosados, que son como una mezcla entre el blanco, el color de la alegría, el color de la Pascua, podríamos decir, de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y la mezcla del morado, color que bien
hemos visto muy seguido en este tiempo, color del sufrimiento, del dolor. En la Cuaresma hemos visto uno o varios tonos de sufrimiento, de penitencia, de dolor. Se le ha quitado de los templos las flores, se ha quitado el órgano, los cantos de alegría, se introduce un sentimiento de tristeza. En el día de hoy se introduce una mezcla de alegrías. Por eso normalmente se viste el sacerdote de rosado, se pone flores en el altar. En una iglesia normalmente se le toca el órgano, cosa que está prohibido en los otros días de Cuaresma. Es decir, se pone un tono de alegría, pero una alegría no para que nos olvidemos de los sufrimientos que todavía están latentes en tiempo cuaresmal, sino justamente para que tengamos más ánimo para continuarla. Hoy en la iglesia no está precisamente a mitad de Cuaresma, ese domingo como antiguamente era, pero es la idea, como aliviarnos la carga pesada que venimos trayendo de sacrificios, de mortificaciones, para que podamos como levantar más fuertes, con más alegría, no quedándonos en los sufrimientos, no quedándonos apenas en las mortificaciones, en los ayunos, en las limosnas, porque todo esto es medio, no es fin, porque si no podríamos decir lo que negamos, que la Iglesia Católica, que la religión católica es una religión triste, es una religión de masacrar la carne, y no es así, porque ese tiempo de Cuaresma es tiempo de mortificación, de tristeza, sí, pero es un medio, un tiempo de preparación que nos lleva al domingo de Pascua, al domingo de resurrección, que es la gloria eterna, es decir, las mortificaciones en esta tierra, el ayuno, la penitencia, todas las limosnas, toda la generosidad, podríamos decir, con que nos entregamos a Dios, es medio para llegar a la Jerusalén celeste. También a este domingo se le dice el domingo de los 5 panes. Como hemos leído, se ve en el Evangelio la multiplicación milagrosa de nuestro Señor Jesucristo de los 5 panes. La gente podemos justamente analizar su generosidad, su entrega. Habían dejado sus casas, sus negocios, habían pasado hambre porque había que seguir lejos de nuestro Señor. Sed. Esta gente se despojado, digamos, de todas las cosas, de sus negocios, de sus cosas de la tierra, sus cosas mundanas, podríamos decir, para seguir a nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor, viendo que ellos tenían hambre, que tenían sed, hace la multiplicación de los panes. De 5 panes convierte comida suficiente y además sobrante, como leemos, para 5.000 hombres. Esta multiplicación de los panes es una figura, es un despojo, un reflejo de lo que vendría después, que es lo que decimos la Sagrada Eucaristía. Aquel milagro, en aquel entonces, fue para llenar el estómago, podríamos decir, para que diera fuerza al cuerpo de aquellos hombres. Pero la Eucaristía, que es lo que está significado acá, el domingo de 5 panes, es alimento del alma, es el alimento que nos prepara para ese domingo de resurrección que digo, para ese domingo donde estaremos en la gloria eterna con Cristo, si bien somos fieles, si bien nos mortificamos, ayunamos, hacemos penitencia, damos limosna, somos en definitiva generosos para con Cristo. Este gran milagro
sacie una multitud de un hambre que está enteramente ligado y asociado a alegría este domingo presente, ese domingo letario. Por un momento, en este domingo podríamos cerrar los ojos, podríamos decir, a la pasión de Cristo y abrir los ojos al domingo de resurrección que se aproxima, al domingo de la eterna Jerusalén. Podríamos cerrar los ojos a la pasión, a los sufrimientos, por lo menos un instante. ¿Y qué quiere decir con eso, Padre? Que hoy el domingo hay que llenarse el estómago con asado, mates, fiesta. No, no quiere decir eso. No quiere decir eso, porque la alegría nuestra felicidad de que hablamos, no es una alegría de la carne, es una alegría espiritual, una alegría que más bien contenta nuestro corazón y la conciencia, y no el estómago, no nuestros sentidos, no nuestros ojos. Nuestro Señor en aquel entonces había multiplicado los panes para una gente que tenía hambre, para que no desfalleciera. Era un prodigio eminente, un milagro evidente. Fue, sin embargo, en aquel entonces una pequeñita prueba de su misión, de su divinidad, de su poder en cuanto Dios. Poder que hoy podríamos decir, o más bien milagro, que hoy podríamos decir ni se compara a lo que tenemos en los altares. Porque como he dicho, aquel milagro, aquella multiplicación para aquellos hombres, si bien probaba su divinidad, era para alimentar su cuerpo. No era propiamente, directamente, podríamos decir, para alimentar sus almas. En cambio, la Eucaristía sí, es nuestro alimento, es nuestro pan de vida, el pan de los ángeles, podríamos decir. También aquella multiplicación de los panes estaba dirigida para 5.000 hombres y fue hecha apenas algunas veces por nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, la Eucaristía, por otro lado, podríamos decir más bien, está dirigida a toda la multitud de la cristiandad, hasta la consumación de los siglos, incontable número. Es verdad, hoy podríamos decir que es escaso en comparación a otros tiempos, a otras épocas. Pero 5.000 era lo que mínimo que capaz habría en Tucumán en otras épocas, en Córdoba o en la ciudad que fuera. La multiplicación es mucho más milagrosa, porque no se multiplica panes para llenar el estómago, se multiplica el cuerpo sacratísimo de nuestro Señor Jesucristo. El milagro es mucho más grande. El mismo en que vimos nacer en Belén, el que adoramos besándole los pies en Navidad, se nos da hoy en alimento, en esta comida divina que tenemos en los altares. Y no tiene límites, no se agotará jamás. Estos hombres que fueron alimentados por este milagro tan grande son figura nuestra, figura de los cristianos, de los católicos. Ellos han dejado sus casas, como he dicho, sus negocios, han pasado hambre y sed para poder estar con Cristo, con nuestro Señor Jesucristo y con su presencia, con sus apóstoles. Y nuestro Señor Jesucristo les recompensa con la multiplicación de los panes, que es lo mismo que nuestro Señor Jesucristo hará con nosotros al fin de la Cuaresma o al fin de nuestra vida, con la condición muy importante de que hayamos pasado
tanto sacrificio como esta gente ha pasado por nuestro Señor Jesucristo. Es decir, haberse sacrificado, haber dejado sus cosas, sus negocios, haber dejado sus gustos para seguir desinteresadamente a nuestro Señor Jesucristo. Ellos fueron premiados con un milagro muy grande, de verdad, pero un milagro que estaba dirigido a alimentar el cuerpo. Nosotros tenemos un milagro constante, divino, en los altares, todos los días. Si bien, aunque no tengamos misa, muchos, todos los días, se reciben esos frutos. Las misas están, se dicen misas todos los días. Y podríamos coronar esa idea de la verdadera alegría del domingo letare o domingo de 5 panes, que llamamos, de la verdadera felicidad con la epístola de San Pablo. San Pablo nos presenta la verdadera alegría, la verdadera felicidad en la libertad, en los hijos de Jerusalén, pero no de la Jerusalén de la tierra, sino en la Jerusalén celestial. Pone San Pablo el ejemplo del Antiguo Testamento de Agar, la esclava, y los hijos de la esclava, y por otro lado, los hijos de la libre, los hijos de la Jerusalén celeste. Estos hijos sabemos que somos nosotros, los cristianos, los católicos. Los hijos de Agar, los hijos de la esclava, son los hijos del pecado, son hijos del mundo. Llevan un yugo pesado. ¿Y por qué un yugo pesado? Porque ellos tienen sufrimientos también, tienen tristezas, tienen problemas de familia, tienen un montón de problemas en el trabajo, en el mundo. Se viven gritando en la calle. Llevan todo eso, todo el sufrimiento, como un yugo pesado. Nosotros, sin embargo, aunque estemos llenos de espinas en la cabeza, llenos de azotes en las espaldas, nosotros lo llevamos de manera dulce, lo llevamos con alegría. Letare Jerusalén, alegrate Jerusalén. Lo llevamos con la alegría de hijos de Dios. ¿Y por qué? Porque nosotros estamos libres de las ataduras del pecado. Estamos libres de los vicios. Eso no quiere decir que no podamos caer en ellos o pecar. Pero ya no estamos atados como esclavos. No somos esclavos del demonio ni de sus secuaces. Somos esclavos de María Santísima. Somos esclavos de Dios y de la Jerusalén celeste. Esclavos del cielo, bien entendidos. Hijos de la libertad de conciencia. Nosotros fuimos en un pasado, en otro entonces, hijos de Agar, hijos de la esclava, hijos del pecado. Y si lo debemos nuestra libertad a una sola persona, a una persona divina, a nuestro Señor Jesucristo, y podríamos bien poner junto a Él, a los pies de la cruz, la Virgen. Él fue el que pagó con su sangre, con su sufrimiento, nuestra redención. Él fue el que nos redimió y nos sacó de ese cautiverio de pecado, de maldad. Cristo y su iglesia son nuestra única libertad, nuestro punto de refugio. Solo en ella podemos permanecer con la conciencia tranquila, limpia, y allí encontrar una verdadera felicidad en la libertad de la iglesia, en su seno. En el mundo es imposible. El mundo puede darnos alegrías, entre comillas, pero todas pasajeras y con sabor amargo en definitiva. Un instante de placer, de gustillo, que nos da una eterna condenación y acá en esta tierra el tormento de la conciencia. Al contrario, la Iglesia Católica
sus hijos, pueden ser felices, con la conciencia tranquila, y hasta en aquellos placeres lícitos pueden dar gloria a Dios, al contrario de los mundanos. Por eso el domingo de hoy se llama Letare, porque tenemos que alegrarnos para el domingo de resurrección, que no es el domingo que vendrá solamente en algunas semanas, es nuestra salvación, es la Jerusalén celeste, es el cielo que nos espera si somos fieles. Allí está toda nuestra alegría, verdadera alegría, que no se encuentra en otro lugar. Pidamos pues en ese domingo a nuestro Señor Jesucristo que nos guíe en ese camino de libertad, de tranquilidad de conciencia, de felicidad verdadera, no mundana ni pasajera, y que nos aparte de Agar y de sus hijos de esclavitud, y nos dé una mayor devoción y amor al sacramento de la Eucaristía, para que nos fortifique en medio de las tribulaciones, en medio de tantos azotes y espinas que nos da el mundo, el demonio, nosotros mismos. Sea Él y la Virgen Santísima nuestro sostén, nuestra fuerza. Ave María Purísima. Y secreta, Padre,